Buenos días a todos. Nuestra clase Molto bene dia. de orientación, ya. No, y estar hablando en otro idioma. Los 20 minutitos de clase, vamos a tener tiempo para que ustedes puedan compartir, mostrarnos sus fondos y contarnos algunas cosas y comentar otras de la clase. Que por ahora les voy a pedir que silencien los micrófonos para que no tengamos ruido, podamos escuchar bien. Ya me muteo. Yo tengo mi audífonos gamer. Bueno, Ya. A ver, ustedes ahora están viendo en la pantalla el PowerPoint, ¿o no? Hagan así si lo ven. Sí, ya, perfecto. Ya, entonces, el tema que vamos a tratar hoy día es sobre los prejuicios y la diversidad. ¿Ya? No sé si ustedes están relacionados con el concepto de lo que es el prejuicio. ¿Ya? Probablemente sí. Entonces, aquí vemos una serie de fotografías, ¿cierto?, que representan a distintos tipos de personas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, tenemos a los hombres, a las mujeres, los vagabundos, las abogadas, ¿cierto?, campesinos, ama de casa, doctor, militar. ¿Ya? Y aquí hay algunas de las características con las cuales generalmente relacionamos a esas personas. Obviamente podríamos añadir muchas más, ¿cierto? Por ejemplo, al hombre le podríamos poner que además son fuertes, eh, ya que quizás desordenados, no sé. A la mujer, por ejemplo, ordenada, más vulnerable, ¿cierto? Y se tiende a pensar que son más sensibles, más emocionales, más delicadas, ¿cierto? Que también son más hermosas, también, ¿ya? Y de los vagabundos, ya generalmente uno asocia, además de que son pobres, piensa que son flojos, que son alcohólicos, ya, incluso algunos que son drogadictos, que están hediondos, que más encima tienen enfermedades, ya que tienen trastornos psiquiátricos, que están locos, eh, que son, ¿cómo se llaman? Iracundos, o sea, que son como que llegan y se enojan, ¿cierto? Se ponen a gritar y a hacer cosas, entonces como que asustan a la gente. Ya, también por otro lado, la gente que se dedica a las leyes, ¿cierto? Los abogados, uno puede pensar que son exitosos, que son inteligentes también, tienen dinero, ya, pero por otro lado, uno también puede tener la idea de que los abogados son un poco corruptos a veces, que son un poco deshonestos algunos, ya que te cobran un ojo de la cara, que son un poco calculadores y fríos también, ya, también puede pensar así. De los campesinos, finalmente pensamos que son personas sencillas, ¿cierto? Pero súper trabajadoras, súper esforzadas, ¿ya? Pero que en realidad no saben moverse en la ciudad, que si llegan a la ciudad es como que se van a sorprender porque existe el metro, así poco menos, ¿cierto? Que van a andar perdidos por ahí, que no saben ocupar la tecnología, ¿ya? Eh, También uno tiende a pensar que son un poco más machistas, que son como muy llevados a sus ideas también, ¿cierto? De las amas de casa, generalmente uno piensa que son, por un lado, muy sumisas, o por otro lado, que tienen un carácter súper fuerte porque eh, tienen que, ¿cómo se llama?, criar a los hijos y al esposo, entonces como que son las que marcan las normas. Tenemos como ese dos tipos de amas de casa, ¿cierto? Pero igual pensamos que son personas como más sencillas, humildes, que son esforzadas, que son hacendosas, que son ordenadas, que seguramente cocinan rico, todas esas cosas, ¿verdad? De los doctores, pensamos que son confiables, que son inteligentes, que son exitosos, que también ganan dinero, ¿verdad? Que también son muy esforzados porque tienen jornadas de trabajo extenuantes a veces, ¿cierto? Y sobre todo el hecho de que sean confiables, ¿ya? Porque nosotros les ponemos nuestra salud, ¿cierto?, en sus manos, entonces tenemos que confiar en ellos. ¿Ya? Y por otro lado tenemos también ahí a un militar, ¿ya? Y entonces pensamos que son personas ordenadas, que son fuertes, que son valientes. Hace unos años atrás, si no le hubiese preguntado a cualquier persona, que por ejemplo a nuestro abuelito,
habrían pensado que los militares son personas con mucho honor, ya, que tienen como un fuerte deseo de proteger a la gente, ya, y hoy en día ese prejuicio ha cambiado un poquito, ya, porque hoy en día nosotros, la sociedad en general, pensamos que los militares son un poco violentos, que a veces no son muy humanos, ¿cierto? Parecen un poco fríos, que no tienen un pensamiento crítico, que como que se dedican a seguir órdenes. Pero todas estas cosas son obviamente prejuicios, porque no conocemos a todas las mujeres, a todos los vagabundos, a todos los militares, a todas las amas de casa. ¿Se dan cuenta? Entonces, uno se podría preguntar, ¿ya? ¿En qué nos basamos para dar estos juicios que dimos? ¿Ya? En todas estas características que dimos de estas personas, ¿ya? Y obviamente estos juicios que estamos dando se basan en prejuicios, ¿ya? Que son como ideas preconcebidas, que vienen antes de que uno conozca a la persona realmente, ¿cierto? Entonces estos juicios, estos prejuicios se construyen en base a nuestra experiencia personal, que tenemos como el niñito pensando, ¿ya? Pero nuestra experiencia personal es súper limitada, ¿ya? Porque obviamente nosotros no conocemos a todas las personas, ¿ya? Siempre es muy limitada nuestra experiencia. Y obviamente no es una buena justificación, pero sin embargo igual lo hacemos. ¿Ya? Por otro lado, se construyen también en base al pensamiento que tenemos como a la opinión colectiva, ¿ya? Como la idea, el prejuicio es como un poco contagioso, entonces empieza como a esparcirse el prejuicio y finalmente como que se hace una opinión general, ¿cierto? Sobre cierto tipo de personas. Ya, por ejemplo, este hecho de que los vagabundos no tienen educación, por ejemplo. Ya se tiende a pensar que como que no estudiaron o qué sé yo, pero resulta que cuando uno habla con algunos vagabundos y conoce su historia, hay muchos de ellos efectivamente sí estudiaron. Lo que pasa es que después, en el transcurso de su vida, pasaron distintas situaciones y llegan a la situación en la que están, ¿ya? Pero no quiere decir que sean personas que realmente sean incultas y que no sepan nada, ¿ya? Y bueno, por otro lado, tenemos los medios de comunicación que también nos entregan ciertos distintos prejuicios y estereotipos, ¿cierto? Porque nos muestran así como personajes que son muy, muy marcados, como el bueno, el malo, la bonita, el ladrón, ¿cierto? El prisionero, etcétera. ¿Ya? Entonces como que nos muestran como que las personas siempre fuesen eh, muy fáciles de categorizar, ¿cierto? Y los comerciales también nos muestran así como qué es una persona con éxito, por ejemplo. ¿Ya? Y entonces una persona guapa, blanca, con dinero, con un auto de lujo, etcétera, ¿cierto? O nos muestran qué función cumplen las mujeres en la casa, entonces las vemos en la cocina, limpiando, ¿cierto? Hablando con Mr. Músculo, ¿cierto? Pero no vemos en el comercial a un hombre, por ejemplo, limpiando con el producto Mr. Músculo. Es la mujer la que está ahí, ¿cierto? Cocinando, limpiando. ¿Ya? Entonces también la publicidad nos muestra entonces estos estereotipos y estos prejuicios, ¿cierto? Hay un comercial que es como de un desodorante, Old Spice creo que se llama, que sale un hombre así bien musculoso, ¿cierto? Y es como que también nos muestra así como el hombre así en su, como exagerado igual obviamente, ¿cierto? Hombre lleno de músculo y fortachón. Ya. Bueno, los prejuicios, ya por si igual todavía les queda duda más o menos de qué es, ya es una evaluación, quiere decir que una valoración, ya, como de si te parece, por ejemplo, algo bueno o malo. Ya, entonces una evaluación positiva, pero generalmente negativa. Ese es el problema, es que son generalmente negativos, ya, hacia algo, por ejemplo, puede ser hacia un tipo de comida, hacia un país, hacia, no sé, si nunca has andado un metro, por ejemplo, podrías tener el prejuicio de que el metro es un pésimo servicio porque cuando estás en el vagón te roban, no sé, podrías pensarlo así.
sería un prejuicio si nunca hubiese andado en el metro, ¿ya? Hacia grupos de personas también, por ejemplo, prejuicios que podemos tener hacia los extranjeros. Por ejemplo, pensar, no sé, porque que todos los chinos son de un determinado modo, ya que los peruanos son de un determinado modo y así, ¿cierto? Ir sumando ciertas categorías dependiendo como del grupo social más grande. ¿Ya? Y también hacia personas individualmente, ¿ya? Como prejuicios que tenemos hacia nuestros propios compañeros, por ejemplo, de curso. ¿Ya? Generalmente tenemos como la categoría de, claro, ahí está el sujeto de Old Spice, ¿ya? Tenemos categorías como de compañeros que son como los que se sacan buenas notas, los que son flojos o no. Hacemos como esas categorías, ¿ya? El que habla todo el rato, el que interrumpe, el que se porta bien, el que es buen amigo, el que es buen compañero, el que es divertido, el que es fome, ¿ya? Y vamos haciendo categorías de las personas, ¿ya? Y todo eso en base un poco a los prejuicios, ¿verdad? Entonces, los prejuicios funcionan como de esta forma, en que uno se queda con lo primero que vio, con la primera apreciación que uno tuvo, ¿cierto? Y entonces las imágenes, si de una manera prejuiciosa, veríamos solamente un árbol, como una especie de árbol o honguito naranjo, y no veríamos las manos, ¿cierto? Que es la parte importante de la imagen, ¿cierto? Las manos que están ahí, ¿ya? De esta manera funcionarían entonces los prejuicios. Quedamos solamente con lo primero que vimos y no vemos el fondo, la parte importante. La imagen de al lado también, si nosotros la vemos así a simple vista, vamos a ver o una mujer anciana o vamos a ver a una mujer joven, ¿ya? Pero la verdad es que la imagen eh, tiene ambas cosas, es una mujer joven y una mujer anciana, ¿ya? Entonces con el prejuicio nos quedaríamos como con solamente una parte de la imagen y no veríamos la imagen completa, ¿ya? Esto es una imagen, pero obviamente es una, ¿cómo se llama? Una alusión a cómo vemos a las personas, ¿ya? No vemos a las personas en su completitud con los prejuicios, sino que nos quedamos como con la primera percepción, ¿cierto? Que con la apariencia nomás de la persona. Ya, de este modo, los prejuicios lo que hacen es etiquetar a las personas, ¿ya? Y dejan como a la persona realmente como en negrito, ¿cierto? No lo vemos, no vemos a la persona. El prejuicio funciona como un muro, en que se pone el muro entre las personas, y del otro lado yo escucho la voz de la persona, puedo hablar hasta con ella, pero yo me la estoy imaginando, porque como no la veo, como está este muro, me la imagino y yo hago a la persona a mi pinta, me la imagino a mi modo, ¿ya? Eso como que así opera en el fondo el prejuicio, ¿ya? Porque tomo a las personas y para tratar como de entender quiénes son, le pongo una etiqueta simplemente y la veo así, ¿ya? Entonces, en mi clase, por ejemplo, yo puedo tener un compañero o una compañera que un día andaba así muy contento con su ropa porque le gustaba, encontraba bonita su ropa, estaba contento por eso, y entonces yo me quedé con la idea, ¿cierto? La idea de que la persona era súper creída, ¿ya? Y empiezo a decirle a todo el mundo, no, si mi compañero o compañera, ¿cierto? Es súper creído, el otro día andaba así mostrando su ropa y qué sé yo, más creído que no sé qué, ¿ya? Y el prejuicio, como es medio contagioso, porque se empieza como a divulgar, todos van a empezar a creer que esta persona es creída, ¿ya? Y siendo que realmente no era así, solamente fue que le gustaba su ropa y bueno, estaba contento, y es válido, ¿no? Estar contento a veces de lo que uno tiene, pero no quiere decir necesariamente que uno sea creído. Y bueno, y independiente de eso, supongamos que sí lo fuera, ¿ya? Aún así, la persona no solamente es creída, o sea, también tiene otras formas de ser, otras formas de pensar, ¿ya? Entonces, esta etiqueta, por último, tendría que ser mucho más amplia, ¿ya? No nos podemos quedar con una simple etiqueta, que, insisto, no estaríamos viendo la totalidad de la persona, ¿cierto? Ya. Y además los prejuicios, como generalmente son negativos,
lo que tienden a hacer es mostrarnos como la parte fea de las personas, más encima, ¿ya? Entonces es como que viésemos eh, a las personas como con sus aspectos más negativos, como si fueran un montón de basura nomás, ¿cierto? Con todo lo que no nos gusta, y no vemos realmente el fondo que es la persona de verdad, ¿ya? Con sus cosas buenas y sus cosas malas. Ya, en la película Shrek, que me imagino que la mayoría debe haber visto, que si no en el portafolio yo les dejé así como un breve resumen de la película, ya nos muestra los prejuicios, ya, porque por ejemplo tenemos a la figura de Shrek, ¿cierto? Que es un ogro, ya, entonces las demás personas lo ven como un ogro y siempre se ha pensado que los ogros son mal genios, son egoístas, son ermitaños, ¿cierto? Son agresivos, les gusta tratar mal a la gente, ¿ya? Y ese es como el prejuicio que hay sobre Shrek, el cómo los demás lo ven. Pero en realidad la película, como nos empieza a mostrar cómo es Shrek en realidad, y Shrek es un buen amigo, que en realidad se preocupa de sus amigos, además es tierno, ¿cierto? Es romántico, es valiente, ya es una persona finalmente súper noble, que tiene un buen corazón, y no es el ogro que uno piensa que es, ¿ya? Por otro lado, está la princesa Fiona, ¿cierto? Que como princesa uno espera que sea la típica mujer delicada, femenina, ¿cierto? Súper vulnerable, esperando que algún día la vengan a rescatar, ¿cierto? Pero en realidad con lo que nos encontramos es que en realidad ella tiene un carácter súper fuerte, es súper valiente, además sabe pelear incluso, sabe luchar, ya es una mujer súper guerrera y es súper determinada. Ya incluso ella cuenta que ella se iba a ir del castillo, o sea, no iba a esperar más al príncipe, ¿verdad? A que la viniera a rescatar. Y además ella tiene este secreto que además rompe, ¿cierto?, con esta idea de la princesa perfecta, porque ella también se transforma en ogro, ¿cierto? Es como su secreto. Entonces también rompe un poco este prejuicio que hay sobre las princesas perfectas, femeninas, bonitas, delicadas, esperando a que las rescaten, ¿cierto? Ya, por otro lado tenemos al rey, ¿cierto? Que el rey, ¿cómo se llamaba él? Farquaad, ¿cierto? Rey Farquaad. Ya, el rey lo que hacía era hacer que todo el mundo, o sea, el resto de los condados, de los pueblos que había, ¿cierto? El resto del mundo, él se pintaba como que era un rey súper generoso, súper bueno, que tenía todo su pueblo súper contento, ¿ya? Y que además era un hombre fuerte, alto, ¿cierto? Así como guapo. Y en realidad era un rey súper enano, ¿cierto? Mal genio y además malo, ¿ya? Porque le gustaba controlar a la gente, era injusto, era cruel, ¿cierto? Era malo, en el fondo. ¿Ya? Entonces él se pintaba al resto del mundo para que los demás lo vieran como alguien, un rey ejemplar, pero en realidad era un villano, ¿cierto? Que tenía a su pueblo totalmente sometido, no lo dejaba ni siquiera opinar porque les ponía como unos letreros, unos letreros para que lo alabaran y lo quisieran, ¿cierto? Y estuvieran como todos de acuerdo. Y por último tenemos al burro, ¿ya? El burro que uno pensaría como que es un animal torpe, que es simple, ¿ya? Que como que no sabe nada, pero en realidad este burro, ¿cierto? Que se ríe todo el rato y que parece así como tontito, en realidad es súper inteligente, porque al final uno en la película se da cuenta que el burro es súper astuto y ayuda muchas veces a Shrek a responder, o sea, a resolver un montón de problemas, ¿ya? Porque es muy inteligente el burro. Y además de eso, tiene como un conocimiento muy bueno sobre las personas, porque el burro, además de ser buena persona, es como que entiende mejor a las personas, es como empático, ¿cierto? Porque es el primero en descubrir que Shrek realmente no es el ogro que todos piensan, ¿ya? Y también es el primero en descubrir que Fiona también tiene un problema y que también tiene un secreto, ¿cierto? Y él se da cuenta de todas estas cosas. Es como que tiene esa capacidad de comprender a las personas. Entonces de tonto no tenía nada, ¿ven? Ya. Ahora, el tema es que si uno no frena los prejuicios, ¿ya? Terminamos haciendo cosas, ahí está el rey malo,
¿ya? Que son muy negativas y son muy perjudiciales, ¿ya? Que son actos de violencia, ¿ya? Que no solamente serían el tema de ofender a alguien, de gritarle, de molestarlo, incluso de llegar a agresiones físicas, sino que también esta violencia se da por el hecho simplemente de ignorarlo o de alejarlo de uno, ¿cierto? Como de rechazarlo, simplemente, de no integrarlo. Por ejemplo, el hecho de que ustedes en el colegio digan, yo no hago trabajos con esta persona, yo no quiero jugar con la persona, ¿cierto? Y eso también es un acto de violencia, ¿ya? El rechazo a la persona. Entonces la única manera de frenar un poco los prejuicios es que uno acepte la diversidad que hay, ¿ya? Y que entienda que todas las personas tenemos distintas características y que son muchas las características que tiene una misma persona, ¿ya? La persona es diversa No somos y iguales. la sociedad es diversa. Claro, todos somos distintos, pero además una persona tampoco tiene, a ver, un color de piel, una ciudad y un gusto y una habilidad. No, pues la persona es mucho más completa. Es un mundo una persona, ¿cierto? Es diversa la persona misma. ¿Ya? Entonces, la idea es pensar eso, ya que nuestra sociedad es diversa, pero las personas también somos en sí mismas, nosotras mismas, muy diversas, ¿ya? Entonces, claro, tenemos diferencias de mucho tipo, ¿ya? No nos podemos quedar con solamente una idea de esa persona, ¿ya? Y dentro de lo que podríamos decir que hay personas que comparten características, también aún así somos muy distintas, como que podemos ver dentro de nuestra cultura. Ya se supone que todos somos chilenos, pero somos todos súper distintos dependiendo, por ejemplo, de la región en la que podemos nacer, ¿ya? Y tenemos culturas distintas también. También al hablar de diversidad tenemos que tener en cuenta las diversidades que tenemos de facultades, por ejemplo, de la movilidad. Ya hay gente que tiene movilidad reducida y también tiene que ser incluida en el mundo, en nuestra sociedad, ¿cierto? Eh, Gente que tiene, no sé, que es sorda, que es ciega, ya, o que tiene alguna necesidad especial, que tiene, no sé, dislexia o algún problema para desarrollar el pensamiento lógico, el pensamiento verbal, ya, o personas que tienen que son Asperger, ya, o no sé, sí, un montón de ciertas necesidades distintas que todos tenemos, y a estas personas resulta que en la sociedad es como que están ahí, pero no están, porque están y las como que obviamente no las ofendemos, es como que no nos metemos con ellas simplemente. Están ahí, pero nos alejamos, no las incluimos, ¿ya? Y entonces no sirve simplemente pensar en la diversidad de esa forma. Ya pues chicos, concéntrense, después juegan con los fondos, ¿ya? Ya nos queda poquito, ¿ya? Quiero que se queden con esta idea. Para terminar con el prejuicio, no basta solamente con pensar en la diversidad, sino que la diversidad tiene que ir de la mano con la inclusión, ¿ya? Que es cómo yo voy a dejar que estas personas que tienen distintas características y capacidades y opiniones, ¿cierto?, puedan construir una realidad junto conmigo, ¿ya? Porque, por ejemplo, todos sabemos que tenemos personas que son sordas, pero ¿qué hace la sociedad por incluir a esas personas? ¿Ya? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿ok? Inventaron el lenguaje Sí, pues en algunas partes ocupan lenguaje de señas, por ejemplo, en las noticias, ¿ya? Pero, por ejemplo, ¿qué pasaría si al colegio llega alguien que es sordo? ¿Estamos preparados nosotros como compañeros, por ejemplo, para comunicarnos con él? No, porque nosotros no sabemos usar lenguaje de señas. ¿Se dan cuenta? Entonces, pero lo realmente la podríamos sociedad no es escribir tan en un inclusiva. cuaderno. Sí, pero no siempre se puede estar escribiendo en cuadernos, ¿ya? Podemos hacer jutsus, una pelea de combate. ¿Ya? Pero también, por ejemplo, imagínense que tenemos un compañero que tuvo todos estos días un accidente y después vuelve en silla de ruedas, ¿ya? Lo importante es que nosotros no solamente digamos, ay, pobrecito, qué lástima, somos tan empáticos porque sentimos lástima por él. No, nosotros tenemos que tomarlo a él y incluirlo en nuestro juego, en nuestras actividades, ¿ya? Y no de ser así como, oh, ya no lo molesten porque él está en silla de ruedas.
¿Listo? Ya, esa es la idea. Vamos a dejar entonces la clase hasta aquí. Voy a finalizar la sesión, pero nos vamos a volver a conectar en el mismo link para poder conversar, ¿ya? ¿Les parece? Antes. Se ve rica la hamburguesa. Ya, entren de nuevo al mismo link, ¿ya? Inmediatamente al mismo link. Ya. Nos vemos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Es No, un churrasco esto, ¿qué estáis diciendo? eso es una hamburguesa.